Conmigo iniciemos en Hebreos capítulo 10, versículo 14. Vamos a iniciar allí este recorrido sobre la doctrina de la santidad. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Gloria al nombre del Señor. El dilema de la santidad es el tema que quiero que tratemos en esta hora. En ese texto que acabamos de leer, se usa una figura retórica conocida como oxímoron. De eso voy a hablar más adelante, pero tengan eso en la mente, tengan eso allí presente, que más adelante vamos a volver a ese texto. Todos los seres humanos por sentido común, somos proclives por la asepsia, es decir, estamos en constante cuidado de la limpieza. Siempre andamos buscando eliminar la suciedad que pueda presentarse en cualquier parte de nuestra vida. Utilizamos métodos físicos o procesos químicos, según sea el caso, para tal efecto. Necesitamos ser expertos para entender. Hay una creciente preocupación por el mundo. Todo pasa por una rigurosa desinfección. El agua debe ser purificada, debe ser tratada para poder ser tomada. Nosotros fácilmente no andamos tomando agua de cualquier llave, de cualquier parte, sin antes preguntar si por lo menos es potable, si es un agua que tenga algún proceso sanitizador o purificador que podamos nosotros consumirla sin que eso genere algún tipo de enfermedad o que nos vaya a hacer algún tipo de mal. Terminamos usando filtros. Hoy en día se usa mucho el comprar agua ya embotellada para poder consumirla porque buscamos asegurarnos de que sea la más pura posible. Hablamos, por ejemplo, de energías limpias. Se habla de energías limpias y vemos una constante oposición por la contaminación en cualquier área. Por ejemplo, ahorita se habla mucho de la contaminación ambiental. Los ambientalistas, el mundo está girando en torno a un cuidado del área de nuestro medio ambiente. Entonces se habla en contra de la contaminación ambiental, se habla en contra de la contaminación auditiva. De hecho, hay leyes que regulan todo tipo de contaminación para permitir una limpieza más profunda en cualquier área. Se habla de la contaminación visual. Cuando se está en campaña, las leyes regulan cuántas vallas se deban poner, cuántos letreros deban estar en la parte externa en los pueblos, con el objetivo de que se prevenga la contaminación visual. Estamos hablando de que hoy en día se habla mucho del minimalismo, se habla mucho de lo básico, de lo simple, lo que no tenga que ver con tanto color, tanta euforia, tanta parafernalia, y menos es más. Todo eso habla de la limpieza a la que nosotros hemos llegado. Por naturaleza, a los seres humanos, nosotros los seres humanos queremos limpieza y nos preocupa que todo esté libre de contaminación. Es más, la pandemia nos dejó como herencia el continuo ejercicio de la limpieza y la depuración de las cosas. No sé si ustedes recuerdan, pero apenas iniciaba la pandemia, apenas estábamos acostumbrándonos a esto del encierro, salíamos nosotros al mercado, salíamos a hacer alguna vuelta estrictamente necesaria, porque de hecho uno no salía. Pero cuando salíamos, yo alcancé a salir con doble tapabocas, con guantes de látex, con caretas. Eso salíamos casi que totalmente uniformados con el objetivo de evitar cualquier contacto con el virus. Y llegar a la casa y desvestirnos en la entrada y dejar la ropa en un balde y correr a bañarnos. Yo recuerdo que veíamos una camisa, un buzo puesto por allí de los que habíamos usado afuera y ya era el alboroto, ya ahí está el COVID, no lo toquen, aléjese, en fin, porque nosotros la pandemia nos dejó como herencia
ese cuidado excesivo por la salud, por la limpieza y en contra de la contaminación. En materia médica, por ejemplo, existe un curso académico dedicado a la instrumentación quirúrgica, que tiene gran énfasis en la limpieza de todos los elementos quirúrgicos con el fin de evitar infecciones en medio de cualquier intervención y mucho menos que el paciente que viene buscando salir sano salga más enfermo de lo normal. Más allá de limpiarnos y de limpiar nuestros enseres, casa, piso, baños, etcétera, la pureza, la limpieza que buscamos no se circunscribe solamente a lo físico, sino que también implica lo moral. Puede ser entendida como un valor. Por ejemplo, hablamos de la integridad, de la rectitud, de la ética. Hoy en día se habla mucho del juego limpio a la hora de hacer negocios, de hacer transacciones. Buscamos evitar las triquiñuelas, las trampas que nos puedan causar algún problema. O por ejemplo, si hablamos del fútbol o del deporte, se habla del fair play, donde se habla de juego limpio para que no se termine agrediendo, al contrario, y se ganen las cosas bien ganadas. La cultura en general está motivada por un estilo a la pureza, por una inclinación a la pureza. Esto que acabo de decir lo quiero utilizar como introducción para que podamos entrar en el tema que quiero tocar con ustedes esta mañana, porque yo quiero hablarles o mostrarles otro grado de pureza existente y del cual sería bueno que nosotros nos ocupáramos con un poco más de énfasis, de entrega, de pasión, de determinación, que como lo hacemos con respecto a la limpieza física. Es altamente probable, totalmente probable, 100% probable, que aunque nosotros nos veamos impecables a los ojos de los hombres, hayan cosas que necesiten ser limpiadas y que son evidentes solamente ante los ojos de Dios. O sea, tú puedes tener una imagen impecable físicamente hablando, tú puedes traer una limpieza extrema en tu forma en tu ropa, en tu cuerpo, en tus dientes, en fin. Pero siempre tendrás algo que tenga que pasar por un filtro de limpieza y purificación. El problema es que esto no se nota a simple vista. Tú puedes mimetizarlo, tú puedes ocultarlo, tú puedes tratar de disfrazarlo y no verse ante los ojos humanos. Por eso existe la hipocresía, la apariencia, la falsedad. Pero delante de Dios estamos absolutamente expuestos. De hecho, cuando Jesús vino al mundo, su mayor problema lo tuvo fue con los religiosos de su tiempo. La gente creía que si el Señor se iba a llevar 2 personas para el cielo, uno sería escriba y el otro sería fariseo, porque les consideraban una altura de purificación y de limpieza que decían nadie la iguala y mucho menos la va a superar. Pero cuando Cristo vino, les dijo, bueno, aunque ustedes a los ojos de los hombres son pulcros, son perfectos, son santos, yo tengo que decirles que son sepulcros blanqueados. Han tenido un énfasis en la apariencia, se lavaban las manos, no trabajaban en el día de reposo, se cuidaban de tocar cualquier muerto para no contaminarse. Sin embargo, estaban dejando lo más importante, que era la condición de su alma y de su espíritu delante de Dios. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que nosotros podemos limpiar todo a nuestro alrededor, pero debemos entender que hay algo muy profundo en nuestra vida que necesita experimentar el proceso de limpieza. Es más, para limpiar la ropa, la casa, los enseres, podemos utilizar muchos elementos y reitero, procesos químicos. Tenemos detergentes, tenemos una cantidad de jabones, de productos para el aseo y la limpieza. Sin embargo, para el pecado del ser humano, que es de lo que yo estoy hablando esta mañana, no hay ningún recurso humano, ningún proceso químico y ningún elemento que nos pueda servir para limpiarlo. La palabra de Dios en Jeremías 2:22 atestigua de la siguiente manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. La palabra de Dios es enfática al mostrar nuestra inmundicia y al determinar la fuente de nuestra suciedad moral. ¿De dónde viene nuestra corrupción? ¿De dónde se produce nuestra suciedad? ¿Dónde está radicada nuestra maldad? Acompáñenme a Marcos capítulo 7, versículo 14 en adelante. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Yo me imagino un legalista escuchando esto y que Dios le diga: nada hay que entre al hombre y le pueda contaminar. ¿Cómo así? Entonces me estás diciendo que el licor, que las drogas, que la contaminación visual que pueda afectar mi vida moral no es tan mala, no me va a contaminar, o sea, lo que me contamina es otra cosa. Y entonces Jesús entra a explicar y les dice: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino al vientre y sale a la letrina. Aquí viene una aclaración. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Él se está refiriendo en un contexto determinado aquí para hablar de la alimentación. Pero continúa. Pero decía: de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todos aquí, supongo yo, incluyéndome, tenemos la idea de que hay una forma en que deberíamos comportarnos. Todos creemos: no, yo tengo que manejarme así, yo tengo que actuar así, hablar así, tengo que tener esta altura de vida. Todos tenemos esa inclinación. Y al mismo tiempo todos sabemos que no alcanzamos a llenar esas características que nosotros mismos nos proponemos. Todos tenemos la realidad de que no podemos llegar a ese nivel de vida que nosotros mismos ideamos. Sin embargo, y eso de saber a dónde debo llegar y de no poder llegar allá, genera en todos los seres humanos un sentimiento de culpabilidad con el que vivimos todo el tiempo. Por eso la mayoría de personas nos damos cuenta que algo no anda bien en nuestra sociedad. La situación que nos complica la vida es que terminamos buscando la razón del problema en causas externas a nosotros. Hablamos de que el problema está en las estructuras sociales de nuestra nación, o por ejemplo en los dirigentes políticos que tenemos, o en la falta de educación que se le está dando a la sociedad y a nuestra población más joven. Sin embargo, olvidamos que el problema, según Cristo, el cual siempre tiene la razón, radica en el corazón del hombre. Lo que acabamos de leer es que Dios nos está diciendo que nosotros somos el problema. ¿Cuál es el problema por el cual el mundo está así? Somos nosotros. No es algo exterior a nosotros. Permítame darle un consejo adicional. Cada vez que oramos por nuestros hijos, y quiero aconsejar a los que tenemos hijos pequeños, o los que ya los tienen grandes, o a los que los piensan tener, siempre que oramos por nuestros hijos le estamos pidiendo a Dios que los guarde de peligros externos. Señor, guarda su salud,
cuídalos de algún virus, de alguna enfermedad, de algún accidente. Si es una niña, Señor, dale a mi hija un buen esposo, guárdalo de un mal esposo, de un mal hombre. Si es un hombre, pues exactamente igual, guárdalo de una mala mujer, que no le vengan problemas externos, cuídalo de esto y de lo otro. Sin embargo, pocas veces pedimos a Dios como deberíamos pedir. Deberíamos pedirle a Dios que lo guarde de él mismo, que Dios lo cuide y lo preserve de su propia maldad. Recordemos que el salmista David dijo: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros estamos expuestos a un problema mayor, que es el mal del prójimo, que es la maldad del otro, y es nuestra propia maldad. No olvidemos, mis hermanos, que obviamente hay cosas externas que nos incitan al pecado. Sin embargo, la razón por la que las cosas externas tienen influencia sobre nosotros para incitarnos a la maldad es porque la corrupción ya está en nuestro corazón. Nosotros que tanto nos cuidamos de la suciedad externa, resultamos ser, sin darnos cuenta, un pozo de contaminación. El problema, les voy a dar algunos ejemplos puntuales aquí. El problema, mi querida hermana, por la cual te hace anhelar, tú que estás casada, quedarte viuda y te sueñas de vez en cuando en el cementerio cantando canciones de velorio, no es ese esposo que te hace la vida complicada, no es ese esposo que te molesta, sino que tienes un corazón homicida. Lo mismo pasa en el sentido inverso. El problema que hace que los esposos se sueñen enterrando a su esposa es eso. Seamos sinceros esta mañana. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado asesinar a alguien más? Y es más, hemos maquinado ese asesinato. Nos lo hemos recreado en nuestra mente. Nosotros divagamos pensando, bueno, yo lo haría así, lo haría de esta manera, ocultaría las huellas así. Claro, todo eso se queda en un pensamiento y en una maquinación. No lo llevamos a la realidad, porque de alguna manera tenemos una reserva moral que nos protege y adicional a eso, le tenemos miedo a las leyes ordinarias, a la justicia ordinaria. No queremos caer en manos de un juez que termine enviándonos a la cárcel a pagar un delito como eso. Pero de alguna manera sí pasa por nuestra mente maquinar el mal contra el otro. El problema no es, hablando de otro ejemplo, lo que hay en el Internet que nos lleva a cometer cualquier acto deshonesto delante de Dios. El problema real es que tenemos lujuria porque tenemos un corazón lleno de lascivia. Claro, lo que hay afuera me incita, pero me incita por lo que tengo adentro. Si yo no lo tuviera adentro, lo de afuera no me importaba. Es más, seamos realistas. Cada uno tiene una tentación más fuerte que otra en su corazón. Yo no siento nada cuando veo a alguien tomándose una cerveza. Eso para mí no es nada. De hecho, hasta me da asco o repugnancia. Bueno, yo nací en un hogar cristiano y nunca he tomado una cerveza. Pero para alguien que su vida fue el licor, es muy fuerte ver una cerveza y no sentir un deseo por ella. En el tema del dinero, para alguien puede ser simple y sencillo ser honesto y le parece fácil, pero alguien que es proclive al robo, al hurto, pues siempre va a tener esa tentación porque ese es su problema en el corazón. Entonces noten que lo mismo externo, la misma realidad externa, que para alguien es una debilidad, es un problema, para el otro es una fortaleza porque no le llama la atención. Entonces depende es de lo que hay en el corazón. El corazón elige entre una cosa y la otra cuál es la que le gusta, le apasiona, le llama la atención y eso termina siendo el problema por el cual él va a pecar delante de Dios. Así que la tentación busca cabida por la inclinación pecaminosa del corazón y eso es lo que termina llevándonos al pecado. La razón por la cual nos gusta chismear, y eso que es algo tan típico hoy en día, es precisamente no por el error del otro, sino porque nosotros tenemos un corazón orgulloso y cruel que disfruta publicando las fallas del prójimo para poder construir nuestra reputación sobre los escombros
de la vida del otro. Claro, el otro ha cometido su error y ha dado el papayazo, pero mi corazón se deleita recibiendo esa información y pasándosela a otro para terminar diciendo: yo no soy así, yo no actúo así, él se equivocó, pero yo nunca haría eso, y terminar construyendo nuestra reputación sobre los escombros de la vida del otro. Noten entonces cómo todos los problemas que nosotros tenemos con respecto a la santidad son nacidos en el corazón, porque nuestro corazón es egoísta, es codicioso, es envidioso, es orgulloso. Y escúcheme algo más: ningún ritual, ninguna ceremonia religiosa, ninguna práctica cristiana puede resolver ese problema. No hay ninguna disciplina espiritual que pueda cambiar la condición del corazón. Jeremías 17:9 dice: porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hay otra versión bíblica que dice sin remedio, y hay otra versión que dice perverso en extremo. Noten entonces cómo el escritor está diciéndonos: tú no puedes mejorar tu condición. Tú no puedes cambiar tu condición. No hay nada, recuerden el texto que leímos, aunque te laves con lejía, no te puedes salir de esa condición. Por esto es que el legalismo no funciona, porque las reglas, aunque pueden modificar la conducta hasta cierto punto, no pueden purificar el corazón. No pueden reestructurar la condición del corazón. No pueden darle otra forma de pensamiento al corazón. Nuestra maldad está en nosotros. La única solución ideada por Dios fue la muerte por sustitución, a través de la cual tú y yo, que debíamos morir por nuestra maldad y además morir eternamente, fuimos sustituidos. Es decir, alguien tomó nuestro lugar y ese alguien es Cristo. Fuimos sustituidos por Cristo en la cruz del Calvario. Ahí hubo una doble transacción, la mejor negociación de nuestras vidas. Cristo tomó nuestra maldad y se la llevó y nos vistió de su justicia. En otras palabras, la vida de Cristo fue imputada a nuestra vida por pura gracia. Cristo no solo murió por nosotros, Cristo vivió por nosotros, porque Él sabía que nosotros no podíamos cumplir la ley. Así que Él vivió cumpliendo perfectamente la ley para que quienes pusiéramos nuestra fe en la obra de Cristo, porque el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, pudiéramos entonces recibir por fe esa justicia de Cristo. Dice Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Note que no son los pecados de Cristo los que Él llevó, porque no los tenía. Él era inmaculado, Él era perfecto, Él era santo. Llevó fue nuestras maldades personales. Ahora bien, hablemos un poco de esta sustitución. Esta sustitución se permitió por una doble imputación. De un lado, Cristo fue vestido con nuestro pecado. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Cristo se vistió de nuestro pecado, el pecado afea, destruye, denigra, desintegra. Noten los calificativos que recibe Cristo. Le dicen raíz de tierra seca, no tiene parecer ni hermosura, no hay atractivo para desearlo, menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Más bien escondimos de él el rostro y no se ganó nuestra estima. De esa manera nos están diciendo cuáles fueron los efectos de nuestro pecado en la persona de Cristo. El pecado, cuando cayó sobre Cristo, lo convirtió en todos estos calificativos frente a la raza humana, y frente a Dios lo convirtió en un hijo de ira, lo mismo que nosotros. Lo hizo un desobediente, acreedor
del castigo eterno. Por eso es que en el Calvario, durante 3 horas de oscuridad, el torrente de la justicia divina cayó como por un embudo a través de la ira de Dios sobre la persona de Cristo. El Logos encarnado experimentó en la cruz todo el padecimiento, todo el sufrimiento, todo el infierno que todos los seres humanos deberíamos experimentar por toda la eternidad. Cristo sufrió no solo pagó la culpabilidad del pecado, sino que pagó la pena del pecado. Él pagó por el sentimiento que teníamos de no hacer las cosas bien, y Él pagó por las consecuencias que nos venían por no hacer las cosas bien. Por eso ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que Cristo en el Calvario experimentó el abandono del Padre, la soledad propia de que la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Dios no estén con uno. Él allí lo único que sintió de parte de Dios fue su presencia en ira, en justicia santa, en el ataque perfecto y justo que hace Dios a la pecaminosidad del hombre. Tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Y por otro lado, y aquí está la buena noticia para nosotros, mientras Él tomaba nuestro lugar, nosotros tomábamos el suyo. Porque Cristo estaba muriendo por nuestro pecado, no el de Él. Así que la justicia de Cristo quedaba flotando. ¿A quién se la adjudicamos? Bueno, a los que tengan fe y crean en el sacrificio vicario y sustitutivo de Cristo. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, aquí viene la otra parte de la historia, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 2, versículo 14, añade: quien se dio, está hablando de Jesús, a sí mismo. Noten aquí que nadie lo obligó a Él, nadie lo llevó a Él, nadie lo sacrificó a Él. Él a sí mismo se entregó, se dio voluntariamente por nosotros, no por Él, porque reitero, Él era santo. Se dio fue por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Y viene la palabra que hemos estado utilizando, y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Amén. En aquel instante, porque vale la pena recordar que la justificación no es un proceso, no tiene etapas de desarrollo, no se vive a través del tiempo. La justificación es un acto que ocurre en un instante, en un momento, es inmediata. Entonces, en aquel instante, nosotros los pecadores fuimos hechos perfectos en Cristo, al realizarse toda una obra de redención. La justificación no es progresiva. No, la justificación no va de menos a más. La justificación es un acto que contiene toda la obra perfecta de Cristo a favor nuestro. Yo quiero que usted entienda que el presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene el poder legal de perdonar el pecado, de perdonar en el sentido de liberar un preso de la cárcel y exculparlo. Él tiene el poder legal de eso, pero no tiene el poder para justificarlo. Nadie puede justificar a nadie. Usted puede decir: su pena ha sido pagada, no tiene que estar en la cárcel, vamos a sacarlo y queda libre. Pero usted no puede decir: esa persona queda sin pecado. Aunque lo que usted le está quitando es la pena, pero no la culpa. Usted le está quitando es la consecuencia, pero no el pecado. El único que justifica es Cristo. El único que tiene poder para decir: usted ya no tiene pecado, porque no lo tiene. O sea, yo a usted lo perdono de un pecado que no tiene, porque yo se lo quito, porque yo lo pagué en la cruz
del Calvario. Por eso volvamos a Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y aquí está la palabra que yo les decía, el oxímoron. Un oxímoron es una figura retórica que se usa para hablar o para conjugar dos términos opuestos en una misma oración. Dos términos que son antónimos, pero se establecen en una misma oración para darle forma a la oración. Porque se habla de perfección y a la vez se habla de santificación. Curiosamente, la perfección es que usted ya no necesita más y la santificación es que usted necesita más. La perfección te dice que ya llegaste al nivel moral y espiritual máximo al que debe llegar. La santificación te dice que no ha llegado allá y debes seguir trabajando en esa purificación, en esa limpieza continua, constante, para ir alcanzando ese perfeccionamiento. Entonces, ¿cómo es que por un lado somos perfectos y por el otro lado somos santificados? ¿Cómo así que por un lado ya llegamos a donde debíamos llegar y por el otro lado tenemos que seguir caminando para llegar a donde debemos llegar? Aquí es a donde yo me refiero con el dilema de la santidad. La justificación versus la santificación. Sigamos mirando la Biblia a ver a dónde nos lleva. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, decía Pablo. Pablo llamaba perfectos, se llamaba él mismo perfecto y llamaba perfecto a la iglesia de Filipo. Todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero si tú lees el versículo 12, hay un cambio en el lenguaje de Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces uno tiene que decir, Pablo, ¿tú estás jugando conmigo? ¿Tú estás enredado? ¿Tú no estás desarrollando bien tu tema? ¿Cómo me vas a ilusionar y luego me vas a bajar de la bicicleta? Yo no soy perfecto, me dices, y luego me dices que ya soy perfecto. Bueno, porque aquí está el juego de palabras. Por un lado, la justificación nos hace perfectos delante de Dios. Hermano, recuerde algo. La justificación nos posiciona. Una persona justificada está sentada en lugares celestiales con Cristo, es una persona que tiene la vida de Cristo fluyendo a través de él, es un hijo de Dios, por potestad divina es hecho hijo de Dios, es una persona que es hecha príncipe y sacerdote de su pueblo, como lo dice, como lo testifica el apóstol Pedro, somos hechos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, estamos sentados en lugares celestiales, dice Efesios que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Entonces, si Cristo viniera esta mañana, esta transmisión quedaría sin quien la manejara, porque los que estamos aquí somos gente salva, nos vamos con Él. En Cristo, escúcheme algo, en Cristo somos como somos posicionados en Cristo, somos hechos perfectos. Es decir, Dios nos ve a través de las obras perfectas de Cristo y eso nos hace perfectos. Pero la realidad es que nosotros no somos perfectos porque tenemos concupiscencia, porque tenemos maldad, porque el pecado mora en nosotros. Y ahí es donde empieza la verdadera pelea entre lo que somos en Dios y lo que debemos ser en Dios. Porque ya por fe en Cristo somos perfeccionados. Pero en nuestra humanidad somos pecadores. Y debemos empezar a conciliar esos dos extremos. Alejarnos del pecado y acercarnos a la justicia de Dios para un día no muy lejano, después de recorrer este camino hacia la perfección, ser ayudados por Dios cuando venga a levantar su iglesia y diga su vida acá y en el proceso o en el camino, que va a ser un camino demasiado corto porque será en un abrir y cerrar de ojos, en que nosotros seamos arrebatados de la tierra y lleguemos al cielo, seamos vestidos de inmortalidad y seamos vestidos de santidad perfecta. Porque dice, lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corrupto de incorrupción. Ese día la gloria de Cristo nos revestirá interna y externamente. Recuerden que nosotros hemos sido redimidos del alma, pero esperamos por promesa la redención del cuerpo. Esa redención del cuerpo quiere decir que esta carne que es débil, que es tentable,
que es frágil, que nos hace caer, será vestida también de una carne que no tenga pecado, que no contenga la maldad, que no tenga concupiscencia. En ese proceso y cuando lleguemos a ese nivel, seremos exactamente iguales a Dios, perfectos como Él es. Pero hasta que lleguemos allá, tenemos que luchar con nuestra maldad y con nuestra pecaminosidad. Es más, la Biblia sigue hablándonos de este paralelo. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y el versículo 14 añade, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dos términos que quiero resaltar: reinar y enseñorear. El pecado ya no reina, ya no gobierna, ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos domina, pero eso no quiere decir que no esté. Romanos capítulo 7, verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi cuerpo pecaminoso, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Verso 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oiga, el pecado no debe gobernarte, no debe reinar sobre ti, no debe enseñorearse de ti, pero el pecado sí mora en ti. El pecado sí está presente en ti. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios acá. Entonces noten cómo el Señor nos redimió, pero no quitó la realidad de nuestra concupiscencia. Mire lo que dice Santiago 1:4. 1:14, perdón. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Podemos entonces llegar a una conclusión, y es que nosotros somos santos pecadores. Somos santos pecadores. Este, mis queridos hermanos, es el dilema de la santidad. Déjenme ir concluyendo este sermón. Por un lado, somos justos, perfectos delante de Dios por medio de Jesucristo. Y por el otro lado, aún estamos en nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Razón por la cual la justificación debe ir acompañada siempre de la santificación para completar el proceso de la salvación y generar una purificación de nuestras vidas de una manera gradual hasta llegar a la perfección de todo nuestro ser. Como lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Me fascina este lenguaje que usa Pablo aquí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, en otras palabras, física y moral, externa e interna, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad debe ser perfeccionada en nosotros a través de un proceso continuo de limpieza. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Y yo quiero que usted vea que le estoy mostrando en la Biblia. No estoy dando mi parecer. Estamos mirando todos los textos sagrados. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, noten cómo dice, desde el principio os haya escogido para salvación. Pero no es salvo siempre salvo. Él ya me escogió y ya estoy tranquilo, sino que me escogió a través de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces yo soy santo, soy escogido, para salvación, pero ahora debo ser perfeccionado mediante la santificación que ocurre por el Espíritu. O sea, no la puedo hacer yo sola, necesito esa fuerza del espiritual, esa fuerza de Dios para poder hacerla.
y la fe en la verdad, es decir, poner mi fe en la palabra. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo son los dos elementos, los dos factores determinantes que me dan a mí la fuerza para poder ser santificado de acuerdo a los lineamientos morales de Dios. ¿Y esto cómo lo logro? Entonces, miremos Primera de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo leí rápido esos textos porque hasta ahí es lo que hace Dios. Hasta ahí. Esos dos versículos que acabo de leer no tienen ningún protagonismo humano, pero el versículo 5 nos incluye: vosotros también, poniendo toda diligencia, aquí viene el proceso gradual de la santificación, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí estoy yo, trabajando en mí a la luz de la palabra, dejándome moldear por la palabra a través de mi obediencia a ella. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, noten que en el versículo 5 dice poniendo toda diligencia y en el versículo 10 dice procurad. Eso es esfuerzo mío, esfuerzo personal, entrega, determinación. Yo tengo que hacerlo, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué? No caeréis jamás. Y añade, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el dilema de la santidad. Yo estoy tratando de que usted entienda la conciliación en estos dos momentos de la santidad. Y termino con 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios que sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí están los tres tiempos de la santidad. Justificación, que es la santidad posicional. Santificación, que es la santidad progresiva de la que estoy hablando. Y redención, que es un término aquí intercambiable con glorificación. Está hablando de la redención del cuerpo. Glorificación, que es la santidad perfecta. Entonces, mis hermanos, aquí resolvemos el dilema de la santidad. Ya Dios nos compró con su sangre santísima y nos limpió. Ahora nosotros, en respuesta de gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos vivir para su gloria en una continua obediencia, limpieza, purificación de nuestra maldad interna y externa, de nuestros actos, pero también de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones e intenciones. Y de esta manera seremos personas que viviremos para la gloria de Dios. La paz de Cristo para todos en esta mañana, y para mí fue un honor haber estado con ustedes en este hermoso momento de amanecer con el Señor, escuchar su palabra, ser edificados por Él. Dios les bendiga.